Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo Jesús a su canal Chispita de Oración. Hoy reflexionaremos el texto de los discípulos Camino de Emaús. Este texto bíblico tiene muchos significados que nos ayudarán a entender la importancia que tenemos ante ese Dios que nos ama, ese Dios que se preocupa mucho por nosotros. Por eso, hermanos, hoy vamos a empezar invocando a ese Espíritu de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a ese Espíritu para que nos dé realmente lo que en estos momentos necesitamos, en estos momentos de angustia, en estos momentos de encierro, que Dios nos ayude a través de su palabra a poder sobrellevar esta situación. Señor Jesús, envía a tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de tu palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de su vida. De esa misma forma, Jesús, que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a comprender el mensaje que hoy a través de este Evangelio nos da a cada uno de nosotros. Ilumínanos, danos ese entendimiento y esa sabiduría que necesitamos para comprender y vivir la palabra de Dios, hacerla nuestra. Ilumínanos, Señor. Santo Espíritu de Dios, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros. Ilumínanos, Padre Celestial. Ven, Santo Espíritu de Dios. Así sea. Vamos a leer el pasaje bíblico de Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. Y dice así: los discípulos de Emaús. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofa, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que no quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros,
Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al principio, no sé qué estado de ánimo tengas en estos momentos que estás escuchando. Pueden haber muchos sentimientos en estos momentos de encierro, en estos momentos en que pues nos han privado de una u otra forma nuestra libertad. Pero ante esto está un bien muy grande, un bien para tu familia, un bien para tus vecinos, un bien para toda la gente que nos rodea. Es algo que a veces nos cuesta porque estamos acostumbrados a muchas cosas, a trabajar, a salir, como dicen, para hacer pues nuestras actividades de trabajo, de nuestros quehaceres diarios en casa, y pues de una u otra forma sí nos deprime, sí nos angustia, sobre todo ver la situación que pues por gracia de Dios muchos no estamos enfermos, pero pues aquellos que sí están padeciendo, los familiares, porque pues es una situación muy triste, una situación en la que no te puedes despedir de aquellos que amas, que después de que ellos caen enfermos ya no los puedes ver. Entonces yo considero que sí es muy lamentable, muy triste, y que pues sí nos da tantito miedo el ver que podemos nosotros contagiarnos. Pero por eso también está el que nosotros obedezcamos a todo lo que el gobierno de una u otra forma cada día nos informa que tenemos que hacer. Bueno, regresando a nuestro texto del día de hoy, vamos a ver 4 puntos importantes en los que se divide el texto. En el primer punto, que es del versículo 13 al 24, Jesús trata de averiguar la realidad que hace sufrir a los discípulos. De antemano Jesús ya sabía qué pasaba, ya sabía en qué situación se encontraban ellos, pero él quería escucharlo. Ellos iban tristes, iban enojados, desilusionados, iban cansados, ¿sí? Por la situación en la que ellos tenían puesta una esperanza en Cristo y que para ellos ya todo había terminado. Y podemos decir también cuántas veces nosotros nos sentimos de esa manera. Sentimos que pues el mundo se nos acaba, que esta situación no va a pasar. Nos sentimos desesperados hasta el grado de a veces alejarnos de Dios. Jesús quería que ellos le expresaran esos sentimientos. Aquí la gran tristeza que ellos llevaban, hermanos, no era a lo mejor por todo lo que había sucedido. Aquí vemos que la gran tristeza de los discípulos era de que ya no tenían a Jesús en su corazón. Y esa es la situación que a veces vivimos nosotros, cuando los problemas caen encima de nosotros.
y nos alejamos de Dios y pensamos que esta situación va a terminar con nuestra vida y nos alejamos de ese Dios que está presente y que siempre está dispuesto a que nosotros le hablemos de lo que sentimos. Y al ver Jesús esa situación de los discípulos, Jesús ilumina la realidad de los discípulos con la luz de las Escrituras. Y eso lo vemos en el versículo 25 al 27. Él dice, qué cerrados están ustedes de la mente. ¿A poco eso no tenía que pasar? Eso ya Jesús se los había anunciado, que él tenía que ser arrestado por los sacerdotes, él tenía que ser crucificado, pero también les dijo que tenía que resucitar. Y eso anteriormente también ya los profetas lo habían anunciado, en la forma que iba a padecer el Mesías. Y por eso les menciona ahí todas las escrituras, dice que empieza desde Moisés, donde liberta al pueblo de Israel, hasta los profetas, donde anunciaban la venida del Mesías. Y pues nosotros hoy, a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, podemos decir, aquí tengo la respuesta a todas mis preocupaciones. En el tercer paso, dice, Jesús comparte el pan y celebra con los discípulos. Y eso lo vemos en el versículo 28 al 32. Jesús, hermanos, después de haberles explicado las escrituras a los discípulos, hace como que ya se tiene que retirar y ellos pues estaban tan entusiasmados al escuchar todo lo que Jesús les venía explicando y le dice, no te vayas. Hay una frase que es la frase que tengo ahí, que dice, quédate con nosotros. Y Jesús pues como que no queriendo, pero sí quería, se quedó. Y hace el milagro más grande, que es el milagro que nosotros tenemos. La Sagrada Eucaristía. Dice que tomó el pan, dando gracias a Dios, se los da a ellos. Ahí vemos la primera Eucaristía, la primera misa después de resucitado. Porque recuerden que la primera Eucaristía fue antes de que muriera y la hizo con sus discípulos, los 12. Y esta viene siendo la primera después de resucitado. Y en ese momento dice, ellos lo reconocieron. Vemos esa parte tan hermosa en la que dice, pero al mismo tiempo ya no lo vieron. ¿Por qué será que ya no lo vieron? Porque Jesús estaba en la Eucaristía. Jesús ya no estaba en persona. Ya no lo veían porque Jesús ya estaba también en el corazón de cada uno de ellos. Ya esa tristeza que traían, ese enojo que traían, ya se había desaparecido. Había un gozo y una paz tan inmensa que ellos ya lo veían, pero al mismo tiempo ya lo sentían. Y dice uno ahí en el Evangelio, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba de las Escrituras? Porque ellos ya en el camino que daban paso a paso, ya ellos iban como dejando ese enojo, ese desánimo. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros permitimos que Dios nos hable en esos momentos de angustia, de desesperación, de tristeza, cuando en esos momentos nosotros permitimos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, Él va dándonos la respuesta que necesitamos en ese momento.
Yo sé que a muchos nos ha pasado que hay momentos de angustia, de dolor, de tristeza, y de repente Dios nos da la respuesta. No, Dios nos da esa señal de que está con nosotros. Dios nos da esa palabra de paz, de alegría, de ánimo. Y ellos ya en ese momento ya lo sentían, ya reconocían a ese Jesús que venía con ellos, sentían la presencia de ese Dios. Y después de venir tan desanimados, tan tristes, tan cansados, dice ahí en el mismo Evangelio, dice, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a los de su grupo. Dice, de inmediato. O sea, no esperaron tantito de decir, bueno, mañana vamos a ir y le vamos a decir esto a los discípulos que vimos al Señor. No, de inmediato. Esa es la respuesta que hay cuando nosotros sentimos un gozo. Cuando nosotros vamos a un encuentro y vivimos ese retiro con esa alegría, con esa paz, ese gozo, y salimos de ese encuentro con una alegría tan inmensa que nos queremos comer el mundo, que queremos decirle a todo el mundo qué alegría siento dentro de mí. Y este viene siendo el cuarto paso. Los discípulos regresaron a Jerusalén y comparten su experiencia de la resurrección con la comunidad. No se quedan callados, no se quedan, bueno, mañana vamos a ir y le vamos a decir, no. De inmediato se levantaron y se regresaron a Jerusalén. Si ustedes ven al principio, dice que eran 12 kilómetros, y estaba algo lejos, sí, pero a ellos no le importó. No le importó tampoco que fuera de noche. Ellos sentían ese gozo y esa alegría de haber tenido ese encuentro con Jesús resucitado, y se regresaron para informarle a sus hermanos esa experiencia tan hermosa. Hermanitos, de verdad que todo esto que vivieron los discípulos de Emaús, por la gracia de Dios nosotros también lo vivimos. Y lo vivimos en el momento de la Eucaristía, en el momento de la misa. Cuando tú vas a la iglesia, a veces vas triste, a veces vas alegre, ¿sí? A veces vas muy en paz, pero a veces vas preocupado. Ese estado de ánimo a veces ahí se queda. ¿Por qué? Porque vivimos esas partes que vivieron los discípulos. Cuando nosotros estamos en misa, escuchamos la palabra de Dios. Y cuando tú abres tu corazón y empiezas a escuchar esa voz de Dios, parece ser que esa palabra era hecha para ti en ese momento. En ese momento Dios habla a tu corazón. Y después nosotros vivimos lo que es la consagración. Cuando Jesús se hace presente, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Y si tú vives esos pasos desde el principio de la misa hasta el momento de la consagración, hasta el momento en que Jesús se hace presente en el altar, sientes en tu corazón que arde. Sientes en tu corazón que Jesús está contigo. Y a veces es el momento que tú también te expreses y le digas todo lo que sientes, todo lo que quieres. Y vives ese momento que vivió los discípulos de Emaús. Pero sigue la última parte. Después de haber vivido esa experiencia, que por una u otra cosa ahorita no la podemos vivir por esto que estamos pasando, tú tienes que compartir esa experiencia con tus hermanos, con tu familia, de que Jesús ha llegado a tu vida y que en el momento preciso, en el momento que tú más necesitabas de una palabra, tú la tuviste de parte de Dios.
Y así como Jesús nos anima con su palabra y nos dice, no estás solo, no tengas miedo, estás conmigo, así también Dios utiliza a otras personas para que en ese momento de desesperación, de tristeza, vaya y te diga una palabra de aliento. Y es la palabra que tú necesitabas en ese momento. Y esa es una experiencia que también la tienes que aprender a compartir con los demás. Tienes que decir que nosotros somos hijos de un Dios vivo, de un Dios que nos ama, de un Dios resucitado, que siempre está en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. Y por eso tenemos que ser agradecidos con Dios en todo momento. Les decía al principio, esta situación que estamos viviendo no le agrada a nadie, pero también tenemos que ser agradecidos con Dios, porque estamos cuidando nuestra vida, esa vida que Dios nos ha regalado. Estamos cuidando de los que tenemos al lado. Estamos cuidando de nuestros hermanos para que también no se contagien. Y de aquellos que por una u otra cosa se contagiaron, pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y de sus familiares. Por eso, hermanos, yo les decía, esta cita bíblica tiene muchos significados. Y si las explicáramos todas, yo creo que no terminaríamos. Pero una de las cosas que podemos ver también, aparte de lo que habíamos explicado anteriormente, es que en esta cita bíblica vemos 3 pilares que se pueden sostener una relación con el Cristo verdadero. Y esos 3 pilares son las Sagradas Escrituras, la Sagrada Eucaristía y la Iglesia o la comunidad. Esos 3 pilares hacen que tenga yo esa relación con Dios. Un Cristo que anima con la Sagrada Escritura. Siempre habrá una palabra de aliento para aquel que sufre y una palabra también de ánimo para que aquellos también que estamos en este caminar y que sí nos cuesta, pero ahí estamos. Segunda, que nos descubre su presencia en la Sagrada Eucaristía. Y eso lo vemos en el momento de la consagración, en el momento de la misa. Y el tercer punto es que nos conecta con su iglesia, que nos conecta con su comunidad. Tenemos que ser comunidad, no tenemos que vivir solos. Ahora pues no podemos reunirnos en la iglesia y hacer, como dicen, ese crecimiento espiritual con nuestra comunidad, con nuestro movimiento, con nuestro servicio. Pero pues tenemos que aguantarnos tantito en esto que pasamos y el momento en que podamos volver a nuestra iglesia, volver a nuestra comunidad y crecer todos juntos como hermanos, como lo hicieron los primeros discípulos. El relato de los discípulos de Emaús muestra un proceso de comunión con Cristo que los lleva desde las Escrituras por la Eucaristía hacia la iglesia. Esos son los 3 pilares que sostienen nuestra relación con Dios. No nos tiene que hacer falta ninguno, porque ustedes saben que si falta un pilar, se puede derrumbar esa parte. No permitamos que nada ni nadie nos quite esos grandes pilares que Dios nos ha dejado a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la iglesia. Vamos a luchar y vamos a vivir contentos esta situación. Pedirle mucho a Dios por aquellos que están ya en depresión ante esta situación. Pedirle a Dios que nos ayude pues a sobrellevarlo, a vivirlo positivamente, a no ver lo negativo, a no desesperarnos, a aprovechar el tiempo que tenemos para poder crecer en otras cosas. A lo mejor me falta estudiar un poco más las Sagradas Escrituras, a lo mejor me falta más tiempo con mi familia,
tantas cosas que podemos aprovechar en estos momentos que tenemos. Entonces, hermanos, ojalá Dios nos permita que aprovechemos cada minuto, cada segundo para poder llevar la palabra de Dios a nuestras vidas, compartirla con nuestros hermanos y así poderla hacer vida en nosotros. Gracias, Jesús, por darnos este momento de alegría, porque sabemos que contamos contigo. Sabemos que tú siempre estás pendiente por todo lo que nos sucede. Sabemos que a ti te preocupan tus hijos, que tú quieres nuestra felicidad, esa felicidad que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Jesús, porque siempre nos das una palabra de aliento, una palabra que nos ayuda a continuar en esta vida, una palabra que nos levanta y nos hace cambiar. Gracias, mi Jesús, por todos mis hermanos, por todas aquellas personas que nos ayudan a continuar en este camino, que nos dan una palabra de aliento para levantarnos y no decaer en nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás siempre con nosotros. Bendito seas y alabado seas, mi Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, yo creo que uno de los grandes compromisos que nosotros podemos hacernos en esta lectio divina, en este momento de oración con las Sagradas Escrituras, es pues leer un poco más la palabra de Dios, leerla y compartirla con los demás, porque aunque el Espíritu Santo es uno, el Espíritu Santo nos ayuda a interpretarla de muchas formas. Hoy a mí me la dice de una forma, a ti te la dice de otra forma. No todos escuchamos esa voz de Dios igual. No todos, puede ser que a mí me haya llamado la atención esa frase, quédate con nosotros. Porque yo quiero que Jesús se quede conmigo. Yo no quiero estar lejos de Jesús. Pero también puede haber otro hermano que le haya llamado la atención otra palabra. Por eso, nuestro compromiso sería ese, el de estudiar más la palabra de Dios y compartirla con los demás. Pues gracias, hermanos, por estar una vez más aquí en su canal Chispita de Oración. Es para mí una gran alegría y un gran gusto el que ustedes continúen con esta labor tan grande que todos juntos hacemos, el de compartir la palabra de Dios con los demás y hacer que otros hermanos, sobre todo aquellos que se encuentran lejos de Dios, pues se acerquen, porque esto es un trabajo que es para el bien de los demás y el bien de nosotros mismos, para que nosotros vayamos creciendo en la fe y en el amor hacia Dios. Yo los invito a que se suscriban en este canal, que le den like si les gusta este video y que me ayuden a compartirlo con otros, a compartirlo para que otros también se puedan suscribir y pues podamos todos juntos hacer una comunidad, una iglesia y podamos crecer. Gracias.